¿Alguna vez has visto una semilla? A simple vista parece algo diminuto, pequeño, algo sencillo, tal vez insignificante. Sin embargo, dentro de ella hay vida. Hay un potencial oculto que solo se libera cuando se dan las condiciones correctas. Esto nos lleva a preguntas profundas sobre nuestra propia vida espiritual. ¿Por qué la obra del sembrador, tanto natural como espiritual, es una obra de fe? ¿Qué representa realmente el crecimiento y la germinación de una planta en la experiencia cristiana? ¿Y qué parte le corresponde al ser humano en el proceso del crecimiento espiritual? Jesús contó una parábola sobre el crecimiento de una semilla. Usó esta ilustración porque en ella guarda una verdad fundamental. La vida, tanto natural como espiritual, dependen totalmente del poder constante de Dios, aunque el ser humano tenga una parte importante que cumplir. Hoy estudiaremos cómo se desarrolla la vida espiritual y cuál es el papel de Dios y del ser humano en este proceso. ¿Estás listo para crecer? El sermón más influyente en la historia. Una base de nuestra fe. Jesús nos enseñó lo que importa al corazón. Cómo orar. Cómo amar a Dios. Cómo amar a los demás. Cómo vivir de manera santa. Palabras de vida del Gran Maestro. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 4, de los versículos 26 al 29, Jesús nos cuenta esta pequeña parábola. Dice, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Duerma y vele, de noche y de día, la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de por sí lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Pero, ¿qué quería decir con esta parábola tan corta? Al analizar la estructura de las semillas y de cada parte de la creación, es imposible ignorar al dador de la vida. Cada semilla tiene dentro de ella un embrión y en muchas ocasiones una reserva de nutrientes protegida por una cubierta. En este lugar se encuentra el principio de la vida, un poder dado por Dios, que Él mismo puso allí en cada semilla. Sin embargo, esta cualidad no le da vida automáticamente. La semilla no puede brotar por sí misma, ya que necesita muchos factores externos para hacerlo. El agua, la tierra, el sol, la lluvia, los nutrientes, todo esto debe estar afinado perfectamente para que la semilla pueda crecer, para que tenga un desarrollo profundo. Con el paso del tiempo, la agricultura y la ciencia en general ha avanzado bastante. En la actualidad hay diferentes métodos para preparar la tierra, para poder ararla, sembrarla, regarla, pero al final, por más avances tecnológicos que existan, el ser humano no es el que hace que la planta crezca, y aquí es donde se encuentra una verdad espiritual muy grande. Hay un límite muy claro en el poder y las capacidades humanas. Cuando entendemos eso, nos damos cuenta de que podemos planear, podemos tener dedicación, podemos esforzarnos bastante, pero al final, el único que da la vida es Dios, y esta es una verdad absoluta. Y es que por más que la ciencia trate de decir otras cosas, la vida no puede ser fabricada. La vida es un regalo que simplemente se recibe, un regalo que recibimos de Dios. Exactamente lo mismo pasa en la vida espiritual. Cada uno de nosotros puede dedicarse a leer la Biblia, a preparar el corazón y recibir la semilla. Podemos orar, predicar y hacer buenas acciones, pero al final, solo el poder de Dios puede producir la vida espiritual y sobre todo, solo el poder de Dios puede darle fortaleza a esa planta de la vida espiritual. Nuestra responsabilidad sigue siendo compartir la semilla. Podemos predicar con claridad y destreza. Podemos enseñar con fidelidad y conocimiento,
podemos corregir y exhortar con amor, pero por más que lo intentemos, no vamos a poder cambiar el corazón humano. Esa es una labor que le pertenece solamente a Dios. Sin el Espíritu Santo, la palabra que difundimos al mundo no crece. Y es que el desarrollo de la vida espiritual no se da por nuestra capacidad, ni por el esfuerzo que le pongamos a estudiar la Biblia y a reconocer o aprender las verdades que la Biblia nos revela. Es solamente por medio del Espíritu Santo que la palabra se vuelve viva, capaz y eficaz de transformar y renovar el alma, y sobre todo, de obsequiar la vida eterna. Esa lección es muy útil en la actualidad también, porque puede que estés sufriendo con tu vida espiritual. Puede que te resulte difícil seguir a Dios y hacer lo correcto. Pero puede ser que todo esto sea porque estás tratando de crecer espiritualmente por tus propias fuerzas, cuando en realidad Dios es el que debe guiarnos. Dios es el que hace crecer la semilla, así que dejemos que Él haga su labor. Si viviéramos bajo esta lección, estaríamos a salvo de dos peligros que rodean la iglesia actual: el orgullo espiritual y el desaliento. No nos gloriaríamos de nosotros mismos cuando haya frutos, y tampoco nos desalentaríamos cuando los frutos no se dan de inmediato. En todas las cosas que contribuyen al sostén del hombre, se nota la concurrencia del esfuerzo divino y del humano. No puede haber cosecha a menos que la mano humana haga su parte en la siembra de la semilla. Pero sin los agentes que Dios provee al dar el sol y la lluvia, el rocío y las nubes, no habría crecimiento. Así ocurre en el desenvolvimiento de todo negocio, en todo ramo de estudio y en toda ciencia. Y así sucede también en las cosas espirituales, en la formación del carácter y en todo aspecto de la obra cristiana. Tenemos una parte que cumplir, pero debemos tener el poder de la divinidad para unirlo con el nuestro, o nuestros esfuerzos serán en vano. Siempre que el hombre alcanza algo, ya sea espiritual o temporal, debe recordar que lo hace por medio de la cooperación con su Hacedor. Necesitamos comprender mucho nuestra dependencia de Dios. Se confía demasiado en los hombres y en las invenciones humanas. Hay muy poca confianza en el poder que Dios está listo para dar. Somos colaboradores de Dios. La parte que desempeña el agente humano es inmensamente pequeña, pero si está unido con la divinidad de Cristo, puede hacer todas las cosas por medio de la fuerza que Él imparte. Hasta cierto punto, la siembra siempre ha sido un acto de fe. Desde que somos pequeños nos enseñan el funcionamiento de las plantas y el proceso para que crezcan. En algunas ocasiones también nos ponen a sembrar frijol y ver cómo crecen, ¿verdad? Pero siendo pequeños no entendemos por completo. Aún en la actualidad y en la vida real, los agricultores no deben comprender por completo el proceso interno de la planta para crecer, y tampoco podría recrear ese crecimiento con sus propias manos, pero sí confía en que Dios hará su parte y que recibirá fruto por lo que ha sembrado, porque Dios es fiel y Él es el dador de la vida, a pesar de que Él no entienda por completo el proceso. Cuando un agricultor está sembrando, parece que está soltando el grano que podría alimentar hoy a su familia. Renuncia a algo presente, a lo que es seguro en ese momento, con la esperanza de que lo que siembra se multiplicará, crecerá y habrá mucho más alimento en el futuro. Así trabajan los siervos de Cristo, predican la palabra, enseñan la verdad, oran por los necesitados y sirven a los demás, aun cuando no pueden ver resultados de inmediato. Su confianza está en Jehová. Confían en que Dios, el Espíritu Santo, hará su labor en el corazón humano, hará una transformación en esas semillas que ellos van plantando. Aquí vemos dos partes importantes del proceso. La germinación representa aquel momento en el que la semilla reacciona, en que la verdad que fue plantada en el corazón empieza a dar las primeras señales, cuando empieza un movimiento en la vida espiritual. Por otro lado, el crecimiento de la planta representa justamente eso, el crecimiento de la vida espiritual. A veces es silencioso y sin que nadie lo note, pero aún así existe el crecimiento. Ambas acciones se dan únicamente por la mano divina. El efecto sigue a la causa con certeza infalible, de acuerdo a las leyes por las cuales Dios rige la naturaleza. La cosecha demostrará lo que fue la siembra. El obrero perezoso será condenado por su obra. La cosecha testifica contra él. Y en las cosas espirituales,
también se mide la fidelidad de cada obrero por los resultados de su obra. La cosecha revelará el carácter de su obra, si fue él diligente o perezoso. Así se decide su destino para la eternidad. El crecimiento es la parte más importante. De nada nos sirve que una semilla germine si al final no va a crecer. Esta parte es la que determina si la planta va a dar fruto o no. También nos da indicios de su capacidad para sobrellevar los problemas y resistir las dificultades. Una planta crece porque coopera con lo que Dios ha provisto, echa raíces en la tierra, recibe la luz del sol, la lluvia, el rocío y los nutrientes. De esta misma manera, el cristiano crece cuando coopera con los recursos divinos. El Señor ha dejado muchos recursos a nuestra disposición, y si los utilizamos podemos crecer espiritualmente. Debemos echar raíces en Cristo, como la planta echa raíces en la buena tierra. Debemos abrir nuestro corazón al Espíritu Santo, como la planta se abre al sol y a la lluvia. Si mantenemos nuestra mente y nuestro corazón fijos en Cristo, Él vendrá como una lluvia refrescante, como el sol de justicia que trae sanidad. Y entonces floreceremos como el lirio, creceremos como el trigo y extenderemos nuestras raíces como la vid, tal y como el sembrador lo deseó desde el principio. El crecimiento espiritual no es algo forzado ni artificial. Dios no usa técnicas de pesticidas o abonos artificiales. El proceso del crecimiento espiritual es un proceso natural, no es impuesto. Es el resultado de una relación viva con Cristo. Cuando cultivamos hábitos que nos acercan a Dios, podemos obtener los nutrientes necesarios para crecer directamente de la fuente de vida. Cada semilla sembrada produce una cosecha según su género. Así sucede también en la vida humana. Todos debemos sembrar semillas de compasión, simpatía y amor, porque recogeremos lo que sembramos. Toda característica de egoísmo, amor propio, autoestimación, todo tacto de complacencia propia producirá una cosecha semejante. El que vive para sí está sembrando para la carne, y de la carne cosechará corrupción. En Marcos 4:28, Jesús habla un poco acerca del proceso de crecimiento de la planta. Dice, porque de por sí lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. El agricultor no se conforma con que la planta crezca. El objetivo final es que esta planta dé fruto, alimento para hoy y semillas para el futuro. De lo contrario, no habría alguna razón para sembrar. Sería un desperdicio de tiempo y recursos. Si una semilla no da fruto, entonces la planta no ha cumplido su propósito. De la misma forma, Dios espera una cosecha como el resultado de su obra en nosotros. Él quiere ver el fruto de aquello que cuidó con tanto esmero y dedicación. Cristo quiere reproducir su carácter en todas las personas que creen en Él, que sus seguidores lleven el fruto de su carácter, que puedan reflejarlo en todo momento. El propósito de la vida cristiana no es solo el crecimiento personal, no es solo poder hablar en frente de grandes multitudes o entender la profecía. En realidad, el propósito del cristiano es dar fruto, reflejar a Cristo y mostrar su carácter a todo el mundo. Así como la planta no vive para sí misma, nosotros como cristianos no vivimos para nosotros, vivimos para Cristo, para poder llevar su fruto. Somos llamados a ser representantes de Cristo, a colaborar con Dios en la salvación de otras almas, a plasmar la imagen de Cristo en todos los que nos rodean. Que cuando vean nuestros logros, no nos vean a nosotros, sino que vean al Señor. Si dejamos de vivir para nosotros mismos y dejamos que Cristo viva en nosotros, entonces nuestra vida espiritual estará llena de movimiento espiritual constante. Seremos una semilla que crece y lleva fruto con el único propósito de alabar al sembrador. No puede haber un verdadero crecimiento espiritual si vivimos centrados en el ego. Para poder crecer espiritualmente debemos luchar todos los días, una lucha constante por renunciar al yo. Solo entonces podremos servir a los demás, podremos hacer la labor de Cristo, porque hemos aceptado la semilla, hemos dejado que Él haga su misión, hemos recibido el regalo de la vida eterna. Cuando no tenemos a Cristo, somos una planta que no lleva fruto. Pero a medida que aceptamos el Espíritu de Cristo, ese espíritu de humildad y servicio,
el crecimiento y el fruto es evidente. Podemos reflejar a Cristo en las cosas más pequeñas. Podemos hacer que el mundo vea a Cristo, nuestro Señor, a través de nuestras acciones, a través de nuestra forma de hacer, de lo que decimos, de lo que hacemos, de cómo lo hacemos, de cómo tratamos a las demás personas y sobre todo de cómo reflejamos el carácter divino en todo momento. Pero la siembra y la cosecha abarcan más que esto. Cuando distribuimos las bendiciones temporales de Dios, la evidencia de nuestro amor y simpatía despierta en el que las recibe la gratitud y el agradecimiento a Dios. Así se prepara el terreno del corazón para recibir las semillas de verdad espiritual. Y aquel que proporciona la semilla al sembrador hará que ésta germine y lleve fruto para vida eterna. En Gálatas 5, 22 y 23, Pablo nos habla un poco acerca del fruto del Espíritu. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y este no es un fruto artificial, es un fruto verdadero. Es el resultado de estar conectados con Dios toda la vida. Es un fruto que es eterno, no es pasajero ni se pierde, sino que perdura por toda la eternidad. Jesús dijo claramente que cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Cristo desea ver su carácter reflejado plenamente en la iglesia, y cuando esto ocurra, cuando todos hayan conocido el mensaje y cuando su iglesia refleje verdaderamente a Cristo, entonces Él vendrá nuevamente. Cada cristiano tiene el privilegio no solo de esperar, sino de apresurar la pronta venida de Jesús, aceptando el Espíritu Santo y llevando su fruto, llevando esa semilla a todo el mundo para que todos puedan conocer el mensaje del Salvador. Cristo representó su sacrificio redentor por medio del grano sembrado en la tierra. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, dijo Jesús, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Por lo tanto, la muerte de Cristo producirá frutos para el reino de Dios. De acuerdo con la ley del reino vegetal, la vida será el resultado de la muerte de Jesús. Y todos los que produzcan frutos como obreros de Cristo deben caer primero en la tierra y morir. La vida debe ser sembrada en el surco de las necesidades del mundo. Deben perecer el amor propio y el egoísmo. Pero la ley del sacrificio propio es la ley de la preservación propia. La semilla enterrada en el suelo produce fruto, y a su vez, éste es sembrado. Así se multiplica la cosecha. El agricultor conserva su grano esparciéndolo. Así es en la vida humana. Dar es vivir. La vida que se preservará será la vida que se dé liberalmente en el servicio a Dios y a los hombres. Los que sacrifican su vida por Cristo en este mundo la conservarán eternamente. Reflexionemos en nuestra situación actual como fruto. ¿Estoy colaborando con Dios para que su palabra dé fruto en mí? ¿Cómo puedo abrir hoy mi corazón al Espíritu Santo como una planta que se abre al sol y a la lluvia? ¿Estoy dispuesto a renunciar a algo ahora para poder cosechar frutos espirituales más adelante? ¿De qué manera puedo reflejar el carácter de Jesús, llevar el fruto y ser parte activa de la cosecha final? Dios ya puso la semilla y nos da todas las herramientas para crecer. ¿Estamos dispuestos a cooperar? La bendición del Señor descansará sobre los que así trabajan la tierra y aprenden lecciones espirituales de la naturaleza. El que trabaja para Dios, cultivando el terreno, sabe poco de los tesoros que se abrirán delante de él. Si bien es cierto que no han de desperdiciar la instrucción que puedan recibir de los que tienen experiencia en la obra, ni la información que puedan impartirle los hombres inteligentes, debe aprender lecciones por sí mismo. Esta es una parte de su preservación. El cultivo del terreno llegará a ser una educación para el alma. El que hace que nazca la semilla y la cuida día y noche, el que le da poder para que se desarrolle, es el autor de nuestro ser, el Rey del cielo. Y Él ejerce un cuidado e interés aún mayores con sus hijos. Mientras el sembrador humano siembra la semilla que mantiene nuestra vida terrenal,
el sembrador divino sembrará para el alma la semilla que dará frutos para vida eterna. La vida espiritual no se produce por esfuerzo humano ni por disciplina diaria externa solamente. Es el resultado de una relación viva con Cristo y de una cooperación diaria con el Espíritu Santo. Dios ha puesto todo lo necesario en la semilla para dar vida. Nuestra parte es preparar el terreno, abrir el corazón y confiar. Si dejamos que Dios obre en nuestras vidas, creceremos, daremos nuestro fruto y seremos parte de la cosecha final. Y cuando estemos listos, Cristo regresará para recoger su preciosa hacienda. Que hoy decidamos permitir que la vida espiritual se desarrolle plenamente en nosotros, para gloria de Dios y bendición de muchos.